Mi hijo me abofeteó 30 veces delante de su esposa. Pensó que la edad me había vuelto demasiado débil, demasiado silencioso como para volver a defenderme. A la mañana siguiente, mientras él estaba sentado en el trabajo, no tenía ni idea de que la casa sobre la que había construido su vida ya no le pertenecía. Antes de seguir, te agradecería que te suscribieras y, si quieres, me cuentes desde dónde me escuchas. Soy un hombre mayor compartiendo pedazos de una vida que nunca pensé que contaría en voz alta, y tu apoyo me hace sentir un poco menos solo mientras relato esta historia. De verdad, gracias. He pasado casi toda mi vida en lugares tranquilos, no en silencio, sino con calma. De esos en los que la tetera canta antes de que el sol termine de salir y la casa parece respirar suavemente por sí sola. A los 72 años, la rutina se convierte en una compañera. Solía salir arrastrando los pies hasta el porche de mi pequeña casa en Redwood Springs, apoyarme en la barandilla que reparé hace años y respirar el aire de montaña que siempre traía un toque de pino. Cuando envejeces, empiezas a darte cuenta de algo extraño. Te pasas la juventud persiguiendo el mundo y la vejez aferrándote a los pocos trozos de ese mundo que de verdad importan. Para mí, ese trozo era mi hijo Caleb, mi único hijo. Mi orgullo, o al menos, el recuerdo de lo que se sentía ese orgullo. Lo crié solo después de que su madre muriera. Él tenía 12 años, una edad demasiado joven para entender la pérdida, demasiado mayor para escapar de ella. Por entonces, trabajaba turnos dobles en el aserradero. Algunas noches volvía tan agotado que los brazos me pesaban como troncos. Pero incluso así, me sentaba a su lado para ayudarle con los deberes que apenas recordaba de mis propios días de escuela. Él apoyaba la cabeza en mi hombro, pesada de confianza, y yo le susurraba promesas que nunca decía en voz alta. Siempre estarás a salvo. Pasaron los años. Creció, se hizo más alto, más fuerte, y la vida parecía moldearlo en el tipo de hombre del que cualquier padre se sentiría orgulloso. Cuando se casó con Lena, me dije que estaba empezando la vida por la que yo había trabajado tan duro. Ella al principio era lo bastante educada, de mirada afilada, un poco a la defensiva, pero quizá eso era solo cosa de la juventud. Hay gente que lleva sus inseguridades como si fueran armadura. Yo los ayudé en todo lo que pude. Pagué la entrada de la casa en la que se mudaron. Una modesta vivienda de 2 plantas con arces viejos en el jardín. Cuando las tormentas de invierno tiraron la valla, la arreglé yo mismo, clavando cada tablón con unas manos que temblaban más que antes. Me dieron las gracias. Al menos dijeron las palabras. Pero a veces las palabras se quedan flotando en el aire sin llegar nunca al corazón. Aún así, seguí ayudando. Los padres no dejamos de querer. Nos aferramos incluso cuando algo en nuestro interior nos susurra que ese amor ya no vuelve de la misma manera. Pero empezaron a cambiar pequeñas cosas. Un tono, un suspiro, un deje de impaciencia cuando no escuchaba algo a la primera. Papá, he dicho izquierda, me soltaba cortante. O estás cada vez más lento. Pequeños cortes. No lo bastante profundos como para hacerte sangrar, pero sí para escocer. Me repetía que era cansancio. Estrés, facturas, ajustes del matrimonio. La vida tiene una forma de volver ásperos incluso a los hombres buenos. Así que me tragué esos momentos y los fui guardando en los rincones más silenciosos de mi corazón. Eso hacemos los viejos. Sujetamos el dolor con manos suaves para que no se desborde. Una tarde les llevé una pequeña bolsa de comida, sopa, pan, manzanas del mercado de agricultores. Cuando entré en el pasillo, los oí hablando en el salón. Sus voces eran bajas, pero no lo suficiente. Es embarazoso, dijo Lena. Simplemente aparece. El corazón se me encogió. Pero me quedé quieto, escuchando como un invitado en una casa que yo había pagado. Caleb suspiró. Tiene buenas intenciones. Pues, replicó ella, no basta con tener buenas intenciones. Dejé la comida en el porche en silencio. No llamé a la puerta. No levanté la voz. No quise agregar una cosa más a la lista de formas en las que, al parecer, yo era una carga para ellos. Pequeñas señales,
Pequeños cambios, pequeñas grietas en un amor que antes parecía irrompible. Pero seguí yendo, seguí ayudando, seguí esperando. Los padres venimos cableados así. Nos agarramos mucho después de que el mundo nos diga que soltemos. Y entonces llegó el día que rompió los pocos hilos que quedaban sosteniendo a nuestra familia. Un día que aún siento en el pecho como un moratón antiguo que nunca termina de desvanecerse. No lo sabía entonces, pero ese silencio que yo intentaba llenar, esa paz suave y esperanzada, estaba a punto de terminar. El día que pasó, recuerdo el olor a lluvia por encima de todo. Ese aroma húmedo y terroso que se instala justo antes de que una tormenta decida romperse. Había ido a casa de Caleb para dejarle un juego de herramientas que me había pedido. Nada importante, solo un favor. Una de esas muchas pequeñas cosas que los padres hacemos sin pensarlo. En cuanto crucé la puerta, noté la tensión en el ambiente. No era un ruido fuerte, sino afilado. De ese tipo que te indica que el enfado lleva cociéndose mucho antes de que tú llegaras. La voz de Lena cortó el salón. Caleb, estoy harta de esto. Siempre está por aquí, siempre metiéndose en nuestras cosas. Me quedé congelado en la entrada, con el pomo aún caliente en la mano. Mi hijo todavía no me había visto. Paseaba de un lado a otro como hacía de adolescente cuando se sentía acorralado. Pero ahora aquel ir y venir tenía peso, como si el resentimiento se hubiera ido acumulando en sus zapatos. Lena, es mi padre, murmuró. ¿Qué quieres que haga? Ella resopló. Pon límites. Haz que lo entienda. Trata a esta casa como si fuera suya. El corazón se me quedó en suspenso. Porque, en realidad, lo era. Cada pared, cada teja, cada tramo de tuberías y cableado, pero yo nunca había usado ese hecho como un arma. Ni una sola vez. Cuando por fin Lena me vio, no se sobresaltó. No cambió el tono. No fingió que no había estado hablando de mí. Simplemente ladeó la cabeza y dijo, casi con suavidad, «Oh, mira, hablando del rey de Roma». En ese instante, algo se rompió dentro de Caleb. Lo vi. Los hombros tensos, la mandíbula apretada, una vida entera de pequeños resentimientos subiendo a la superficie como algo que llevaba años conteniéndose. «Papá», ladró. «¿Acaso has llamado?» Tragué saliva. «Te traje tus herramientas». Acortó la distancia entre los dos con unos pasos pesados. Pensé que solo estaba frustrado. Los hombres jóvenes dicen cosas hirientes a veces. Pero había algo distinto. Sus ojos ya no parecían los de mi chico. ¿Entiendes lo que son los límites?, gruñó. ¿Respetas nuestro espacio? Abrí la boca para hablar, pero no llegué a hacerlo. Su mano cruzó mi cara de golpe. Una bofetada tan repentina que me torció las gafas y me arrancó el aire del pecho. Sonó un chasquido en la habitación, del tipo que no hace eco en el aire, sino dentro del corazón. Parpadeé, aturdido. Mi propio hijo acababa de pegarme. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, me abofeteó otra vez, más fuerte. Los oídos me zumbaban. La vista se me nubló. Y Lena no intervino, no dio un grito, no protestó. Solo cruzó los brazos y dijo con una calma escalofriante, «Sigue. Tiene que aprender». Su voz dolió más que el golpe. Significaba que había estado esperando este momento. Caleb siguió pegándome una y otra vez, con la mano abierta, pero cargada de una rabia que ni él mismo entendía. Perdí la cuenta más o menos a partir de la 10ª bofetada. La mejilla me ardía. Me fallaba el equilibrio. La respiración se me entrecortaba cada vez que su mano volvía a caer. Pero entonces ocurrió algo extraño. Cerca de la 20ª bofetada dejé de sentir el dolor. Y algo dentro de mí cambió. No sentí rabia. No sentí odio. Solo me cansé de fingir. Cansado de fingir que él todavía me veía como a un padre. Cansado de fingir que la bondad se me devolvía. Cansado de fingir que el amor podía crecer en un lugar agrietado por la falta de respeto. Cuando por fin se detuvo, se quedó ahí delante, jadeando.
no por remordimiento, sino por el peso de su propia furia. Entonces dijo las palabras que me atravesaron más hondo que cualquier bofetada. Aquí no pintas nada. Solo eres viejo. Deja de rondar como si esta casa fuera tuya. La ironía no se me escapó. La casa sí era mía, y él lo sabía. Pero ya no le importaba. Quería tener el control, sentirse grande en un mundo que lo hacía sentirse pequeño. Yo no alcé la voz. No levanté la mano. Ni siquiera me defendí. Simplemente recogí mis gafas, me arreglé la camisa y caminé hacia la puerta. Al pasar junto a Lena, ella esbozó una mueca. Ese pequeño gesto en la comisura de los labios, una declaración silenciosa de que, para ella, por fin me habían puesto en mi sitio. Me detuve lo justo para mirar a Caleb. Mirarlo de verdad. Y en ese momento, algo en mí se quebró en silencio. El niño al que había criado ya no estaba. En su lugar había un hombre que confundía amor con debilidad y sacrificio con servidumbre. Salí al exterior bajo la lluvia. Dejé que el agua corriera por mi mejilla amoratada. Dejé que el frío me recordara que seguía vivo. A mi espalda, la puerta se cerró de golpe. Despectiva. Definitiva. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el silencio. Ninguno de los dos me llamó. Ni una palabra, ni una vacilación, solo silencio. Y allí, de pie, bajo la lluvia, con la casa que yo había pagado a mi espalda y un hijo al que ya no reconocía, supe que no volvería a quedarme callado. No me fui a casa de inmediato. Los viejos caminamos despacio, pero aquella tarde caminé más despacio que nunca. La lluvia se había vuelto una llovizna fina, suficiente para difuminar el mundo, no lo bastante como para ocultar la hinchazón de mi mejilla. Los coches pasaban por la carretera, limpiaparabrisas chirriando, conductores que miraban sin ver de verdad. Es extraño dar toda tu vida por alguien y aún así encontrarte caminando solo bajo la lluvia. Cuando llegué a mi pequeña casa, no encendí las luces, no puse la tetera, no me quité los zapatos. Solo me dejé caer en la vieja silla de madera junto a la ventana, esa que se inclina un poco hacia la derecha, y permití que el silencio me rodeara. La habitación olía levemente a limpiador de pino y a historias antiguas, un olor que por lo general me reconfortaba. Pero aquella tarde se sentía como una cáscara vacía. Un lugar conteniendo la respiración, esperando algo que yo ya no tenía fuerzas para darle. Toqué mi mejilla. Latía caliente y sensible. Pero el verdadero moratón, ese, estaba enterrado más hondo, anclado en algún lugar del pecho donde ninguna mano podía llegar. Intenté decirme que solo había sido rabia. Una pelea que se les fue de las manos. Un momento del que luego se arrepentiría. Pero el recuerdo volvía una y otra vez. Su voz, la mirada fría de Lena, el sonido de mis gafas resbalando por el suelo. Y por debajo de todo eso, una verdad se fue tensando como un nudo. No me había pegado en un momento de confusión. Lo había hecho con certeza, con facilidad. Me recosté, cerré los ojos y los años empezaron a desplegarse por sí solos. Los turnos dobles en el aserradero. Las cenas que me salté porque él necesitaba zapatos nuevos para el colegio. Noches enteras meciéndolo cuando tenía fiebre, susurrándole promesas que yo rezaba poder cumplir. Mañanas de Navidad envueltas en papel y cinta adhesiva, incluso cuando me dolían tanto las manos que apenas podía doblar nada con cuidado. El amor nunca se siente pesado en el momento en el que lo das. Pero en el silencio, después de que alguien retuerza ese amor y lo use como un arma, sientes de golpe cada sacrificio. Cada uno. Me quedé allí sentado durante horas, sin moverme, casi sin respirar, escuchando cómo la casa se acomodaba a mi alrededor con crujidos suaves mientras el día se apagaba en tonos grises. Fuera, la llovizna cesó, dejando ese tipo de quietud en la que hasta un reloj viejo suena fuerte. Tic, tac. Y en algún punto entre esos tics, la verdad se asentó. Mi hijo no me respetaba. Hacía mucho que no lo hacía. Y yo, cegado por la memoria, por la esperanza, por el cariño, me había negado a verlo. Eso hacemos los padres. Nos aferramos al niño que recuerdamos,
aunque el adulto que tenemos delante sea alguien completamente distinto. Me levanté despacio, con las articulaciones protestando, y caminé hasta la mesita donde tenía las fotos de la familia. Allí estaba Caleb de niño, sin dientes, sonriendo a la cámara. Caleb con 9 años, sosteniendo un dinosaurio de plástico. Caleb con 16, torpe dentro de un traje prestado. Pasé el pulgar por el borde del marco. No lloraba, no estaba furioso, solo aceptando. «Ya no sé quién eres», susurré. Las fotos no respondieron. Pertenecían a un niño que ya no existía. La tarde se fue convirtiendo en noche. Preparé té por costumbre, aunque se enfrió antes de que lo probara. Volví a sentarme, escuché el latido constante del reloj, pensé en la casa, en la escritura, en la entrada que había pagado, en las reparaciones que hice con unas manos que habían trabajado duro toda su vida. Y, poco a poco, algo empezó a cambiar. No fue un estallido de rabia. No fue un deseo de hacerle daño. Fue una comprensión tranquila y firme. Yo merecía algo mejor. Mejor que los golpes. Mejor que el silencio. Mejor que ser tratado como una sombra en un hogar que yo había pagado. No estaba planeando venganza. No entonces, no en un sentido ardiente, pero sí estaba planeando otra cosa. Algo más viejo que la rabia y más afilado que la pena. Mi propia dignidad. La casa, la escritura, los años de sacrificio que vivían en esas paredes. No iba a gritar. No iba a pelear. Iba a pensar con calma, en silencio. A recuperar lo que era mío. No las paredes y el tejado, sino el respeto que estaba unido a ellos. Exhalé despacio, sintiendo como el aire se atascaba un instante en el pecho, y dejé que la casa se aquietara conmigo. Empecé a pensar con mucho cuidado. Si sigues escuchando, gracias. Historias como esta me recuerdan que la paciencia no es debilidad. A veces es la fuerza silenciosa la que nos mantiene en pie. A la mañana siguiente me desperté antes de que saliera el sol. El sueño llega en pequeños retazos a mi edad. Pero aquella mañana algo más me sacó de la cama. Una especie de calma que no sentía desde hacía años, una quietud que no temblaba ni se deshacía. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de té, calentándome las palmas. Las mejillas aún me dolían, pero el dolor se sentía lejano, como si perteneciera a la versión de ayer de mí mismo, una versión que ya no necesitaba seguir cargando. A la suave luz de la mañana, las palabras de Caleb volvieron a sonar en mi cabeza. Aquí no pintas nada. Solo eres viejo. Por primera vez desde que las escuché, dejé que se asentaran. No como una herida, sino como una verdad. Un padre puede perdonar muchas cosas, pero la falta de respeto se clava hondo. Se queda. Enseña. Abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes, viejos formularios de impuestos, pólizas de seguro, un montón de sobresujetos con una goma, y al fondo, envuelta en una carpeta remendada más veces de las que puedo contar, estaba la escritura. La casa, su hogar, el hogar por el que yo había pagado, el hogar que yo mantenía, el hogar que ofrecí como cimiento para su futuro. Pasé la mano por el papel, alisando los bordes por pura costumbre. Es curioso cómo algo tan simple como tinta y unas firmas puede contener 20 años de sacrificios. Y mientras miraba esa escritura, una verdad tranquila se levantó dentro de mí. Mi hijo me abofeteó 30 veces, así que vendí su casa mientras él estaba en el trabajo. No sonaba dramático. Sonaba inevitable. Pero la venganza, la verdadera venganza, no es ruidosa ni desbocada. Es paciente. Se mueve despacio, como el agua que da forma a la piedra. Espera el momento adecuado. Y cuando llega, no grita. Simplemente da un paso al frente. Yo no planeaba destruir nada. No planeaba devolverle el daño. Planeaba algo mucho más sencillo, recuperar el respeto que había permitido que se me escapara. Cogí el teléfono y llamé a un viejo amigo, Michael, un agente inmobiliario al que conocía desde que ambos éramos hombres más fuertes y con menos canas. Una vez construimos juntos una terraza detrás de su cabaña,
clavando tablones mientras nos reíamos de chistes que ya ninguno de los dos recuerda. Contestó al tercer tono. Mike, dije en voz baja. Necesito vender una casa. En silencio, hizo una pausa. ¿La tuya? No, murmuré. La de mi hijo, pero está a mi nombre. No pidió detalles. Los hombres decentes saben cuando el silencio de un amigo pesa más que cualquier explicación. En lugar de eso, simplemente dijo, «Pásate por mi oficina esta tarde». Cuando colgué, saqué mi vieja libreta, con las esquinas dobladas, llena de listas de la compra, números de teléfono y medidas de arreglos que ya estaban hechos desde hacía tiempo. En una página en blanco escribí una sola línea. Recuperar lo que era mío. No la madera ni las paredes, no el frigorífico ni el tejado, sino la dignidad que había dejado marchitar a la sombra de mi hijo. Pasé las siguientes horas reuniendo todo lo que iba a necesitar. Extractos bancarios, recibos de mantenimiento, pruebas de propiedad. Tantos recuerdos escondidos entre papeles. El porche que arreglé después de una tormenta. Las canaletas que limpié cuando Caleb dijo que estaba demasiado ocupado. La valla que reconstruí tablón a tablón porque ellos no tenían herramientas. Cada documento era un recordatorio silencioso del padre que había sido y del padre que él ya no veía. Al mediodía me afeité, me vestí y elegí la camisa azul buena, la que mi difunta esposa siempre decía que me hacía parecer presentable, incluso cuando estaba agotado. Caminé hasta la oficina del agente con paso firme, sin prisas, sin titubeos. Un hombre entrando de nuevo en su propia vida. Cuando entré, la luz del sol se extendía sobre el suelo de madera. Mike me recibió con una mano firme sobre el hombro, un gesto sencillo, pero que no había sentido de parte de mi propio hijo en años. Revisamos los documentos juntos. Silbó por lo bajo. «Esta casa se va a vender rápido», dijo. «La has cuidado bien». Asentí. Lo había hecho. Registramos la vivienda, papeles, firmas, sellos golpeando suavemente la mesa. Cada paso se sentía como cerrar una puerta despacio, pero con firmeza. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Mike. No dudé. «Estoy seguro», respondí. No por rabia, no por rencor, sino porque algo dentro de mí al fin se había aquietado, una comprensión serena de que el amor sin respeto se convierte en servidumbre. Y yo ya había servido bastante. Fijamos la fecha de venta para finales de esa misma semana. Rápido, discreto, hecho. Cuando volví a casa aquella tarde, el cielo brillaba con una luz dorada que se apagaba, no triunfal, solo apacible. Una suavidad se deslizaba entre los arces de la acera, susurrando como si entendieran el peso que había llevado encima. Por primera vez desde las bofetadas, sentí calidez, no alegría, no orgullo, solo la calidez de un hombre que por fin ha dejado de empequeñecerse para ser aceptado. Caleb no tenía idea. Lena no tenía idea. Ni una pista de la tormenta que se movía en silencio sobre sus cabezas. Entré en mi casa, colgué el abrigo, encendí la pequeña lámpara y dejé que su resplandor llenara la habitación. Entonces dije las palabras en voz alta, sin rabia, sin alarde, solo con honestidad. Todo está preparado. Lo único que tengo que hacer es esperar. La mañana que elegí se podía notar un cambio en el aire. No algo dramático, nada ruidoso o atronador, solo ese tipo de quietud que se instala justo antes de que una vida cambie de rumbo en silencio. Me levanté temprano, preparé un desayuno sencillo y lo comí despacio, no por duda, sino por calma. Una calma que solo crece cuando un hombre ya ha hecho las paces con el camino que tiene delante. A eso de las 8 vi a Caleb salir del camino de entrada. No me vio observando desde detrás de las cortinas. Se marchó sin pensarlo, sin saber que era la última vez que saldría de esa casa como su residente. Esperé 10 minutos, no por estrategia, solo para dejar que la mañana respirara. Luego cogí mi abrigo, deslicé la carpeta con los documentos firmados bajo el brazo y salí. El aire estaba fresco, lo bastante frío como para despertar los huesos. 2 coches ya estaban entrando en el camino de acceso. Los compradores, un matrimonio de mediana edad, bajaron del coche, de mirada cálida,
voz suave, educados, gente que parecía del tipo que cuida un hogar, no solo vive en él. «Señor Hall». «Sí», respondí. «¿Está preparado?» Hice un pequeño gesto con la cabeza. «Llevo preparado mucho tiempo». Recorrimos juntos la casa, habitación por habitación. Les señalé pequeños detalles. Una tabla en el porche que cruje cuando llueve. Un cajón de la cocina que se atasca con la humedad. Es extraño cómo compartimos los detalles de una casa igual que compartimos los de una historia. Despacio, con suavidad, con verdad. Ellos no me apuraron. Escucharon. En el salón, la luz del sol entraba a través de las cortinas, extendiéndose sobre la alfombra en franjas largas. Justo allí, en ese mismo lugar, había visto a mi hijo abrir regalos de cumpleaños cuando era niño. Justo allí, años después, había levantado la mano contra mí. Una pesadez tranquila se movió por mi pecho. No era tristeza, no era rabia, era el cierre definitivo de un capítulo. Terminamos la visita y pasamos a la mesa de la cocina. La misma mesa donde una vez arreglé una bisagra floja para Caleb. La misma mesa donde él prometió en su día que cuidaría de mí cuando fuera viejo. La vida tiene una manera muy afilada de poner a prueba las promesas. A las 10:47 de la mañana, tras unas cuantas firmas y una respiración que tuve que sostener un segundo, la casa dejó de ser mía y dejó de ser suya. Los compradores me estrecharon la mano con calidez. Se fueron agradecidos. Y yo me quedé en el salón un largo instante silencioso, escuchando el eco del vacío. No era tristeza. No era victoria. Era liberación. Antes de irme, cerré la puerta principal con llave y deslicé la llave en el bolsillo del abrigo. Había algo simbólico en ese pequeño clic, toda una vida cerrándose con suavidad a mi espalda. Volví caminando despacio, sintiéndome más ligero con cada paso, más ligero de lo que me había sentido en años. Sobre las 4 de la tarde sonó el teléfono. En la pantalla aparecía el nombre de mi hijo. Descolgué con un tranquilo «Hola». Su voz sonaba cortante, temblorosa. «Papá, hay extraños en mi casa». «No», respondí en voz baja. «No es tu casa». «¿Cómo que no?» «La casa estaba a mi nombre», dije. «Y la he vendido esta mañana». Silencio. Uno largo. Un silencio tan pesado que casi se podía oír como la comprensión caía sobre él. «Has vendido mi casa», susurró. «Nuestra casa», lo corregí. «Yo la pagué. Yo la mantuve. Te la di para que construyeras una vida, no para que me humillaras en ella». La voz de Lena siseó de fondo. «¿Qué ha dicho? ¿Qué ha hecho?» Caleb no le respondió. La respiración le temblaba. Su orgullo se le desmoronaba. «Me has traicionado», dijo al final, con la voz rota, no por remordimiento, sino por la sorpresa de ver que su control sobre mí había terminado. «No», respondí con suavidad. «El que se traicionó fuiste tú». Otro largo silencio y, entonces, con una voz pequeña y aturdida, una voz que por un momento me recordó al niño que una vez me necesitó. «¿A dónde se supone que voy a ir?» Cerré los ojos. No por crueldad, sino por la verdad. «Eso», dije, «es algo que tendrás que descubrir tú. Igual que yo tuve que descubrir cómo levantarme después de que me pegaras». No gritó, no insultó, no discutió. Por primera vez en años, mi hijo no tuvo nada que decir. En ese silencio, cuando colgué, susurré. Al fin me sentí libre. No hubo triunfo, no hubo fuego, solo el asentamiento tranquilo de un hombre que había recuperado su dignidad. A veces, el momento más ruidoso de la vida es cuando no dices nada. En los días que siguieron, mi mundo se volvió más silencioso, no vacío, no solitario, solo, por fin, en calma. Ese tipo de calma que llega después de una larga tormenta que lo ha sacudido todo. La mayoría de las tardes me sentaba en mi porche y escuchaba el viento moviéndose entre los pinos. Esos viejos árboles me habían visto criar a un niño, enterrar a una esposa y envejecer en un mundo que seguía girando más rápido de lo que mis pies podían seguir. Es curioso cómo los árboles nunca se apuran,
nunca se enfurecen, nunca exigen nada. Y aún así, permanecen. La gente cree que la venganza es ruidosa, explosiva, ardiente, llena de gritos y platos rotos. Pero la mía no lo fue. La mía fue una exhalación lenta, la liberación de años de decepciones silenciosas, orgullo tragado y esperanza mal colocada. Vender la casa no me trajo alegría. No hubo desfile de victoria, ni una oleada de satisfacción, pero sí hubo paz. Una paz que no sentía desde hacía muchísimo, muchísimo tiempo. Los padres damos sin llevar la cuenta. Damos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro sueño, nuestras fuerzas y, al final, partes de nosotros mismos que nunca pensamos entregar. Pero a veces ese dar se convierte en otra cosa. En una disposición a aceptar un trato que no merecemos porque tememos perder el poco vínculo que queda. Me hizo falta este momento, esta ruptura, para por fin ver la verdad. El respeto no es algo que se mendiga. Y el amor no es algo que se gane haciéndose cada vez más pequeño. El día que mi hijo me abofeteó 30 veces, así que vendí su casa mientras él estaba en el trabajo, algo cambió dentro de mí. No fue rabia, no fue venganza, fue claridad. No sé qué le depara el futuro a Caleb. No sé si alguna vez mirará atrás y entenderá por qué tomé las decisiones que tomé. Quizá la vida le enseñe con suavidad, quizá con dureza. Esa parte ya no me corresponde llevarla. Lo que sí es mío es la paz que encontré al ponerme en pie, no con fuerza, sino con verdad. A veces la vida lo despoja a uno de todo hasta el hueso para que por fin entienda lo que significa volver a valorarse. El respeto, una vez perdido, puede recuperarse si estás dispuesto a detenerte lo suficiente como para reconocer tu propio valor. Inspiré el aire fresco de la tarde, dejé que llenara mi pecho y susurré: no hice esto para castigarlo. Lo hice para volver a acordarme de mí. Y en ese instante callado, me di cuenta de que la vejez no me lo había arrebatado todo. También me había devuelto algo. Paz. Si esta hubiera sido tu vida, ¿habrías hecho lo mismo? Cuéntame qué piensas en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias contadas desde un corazón que ha recorrido un camino largo, te agradecería que te suscribieras.